Hoy estaremos abordando uno de los conceptos más fuertes del trabajo en el análisis y es el concepto de límite, en particular los límites para funciones en varias variables. Para ello vamos a hacer la resolución de algunos ejercicios del cálculo de trascendentes tempranas de Jason Stewart, la sección 14.2. Los iré ordenando por literales, dado que haremos algunos ejemplos por la complejidad que está en la misma definición del concepto de límite. Entonces el problema inicial pide hallar el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x a la 4 menos 4y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Noten que si tratamos de utilizar las técnicas usuales que se utilizan en cálculo en una variable, pues el denominador se nos hace 0 justo en este punto. Hay varias formas de calcular límites y es un poco lo que quiero comentarles. Una de las formas para calcular límites es mirar que la función esté definida en el punto y pues el valor que es el límite es el valor correspondiente a lo que estamos buscando. Sin embargo, cuando ocurre este tipo de cosas, cuando está dividiendo por 0, que es una división indeterminada, pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de sacar conclusiones. Bien, cuando se quiere calcular el límite de una función en varias variables, tenemos algunas opciones para hacerlo. Uno, realizar una tabla. Sin embargo, pues el hacer tablas para funciones en dos variables es un poco más complicado que hacerlo en una sola variable, pero se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a compartir en este momento la representación que he hecho de una hoja en Excel de la función que tenemos, ¿cierto? Que tenemos pensada acá, que es el x1 elevado a la 4 menos 4 veces el y elevado al cuadrado sobre el x al cuadrado más 2 veces el y al cuadrado, que es lo que tenemos ahí. Entonces hemos puesto aquí sobre la vertical los valores de x, los valores de y, algunos valores, y hemos escogido una vecindad en torno al punto 0, 0, que sería este punto correspondiente justo acá, 0, 0. Noten que aquí la imagen no existe, porque claro, estamos dividiendo entre 0. Bien, si nos acercamos por cualquier trayectoria, el límite si existe debería ser único. Pero notemos aquí que si nos acercamos por esta trayectoria, que sería x igual a 0, por y igual a 0, perdón, ese límite parece estar tendiendo a menos 2. Y si x vale 0, estamos cambiando el valor de y, entonces noten que el límite parece volverse 0. Está volviendo un valor muy cercano a 0 en esta vecindad. Recuerden que el concepto de límite está asociado al concepto de vecindad. Yo estoy cogiendo en este caso una bola 2 o una circunferencia con centro en 0, 0 y un radio muy pequeño que tiende a 0 y cojo la vecindad. Noten que por otras vecindades, por ejemplo, en torno a esta vecindad, el límite parece estar tendiendo a 4 tercios. A 4 tercios. Pero si el límite existe, debería ser único. Y en este caso, pues no lo es. Miren que el concepto de vecindad, en este caso, se vuelve un aspecto sumamente relevante a la hora de abordar el concepto de límite. Entonces estoy cogiendo una vecindad en torno al 0, 0 y estoy cogiendo aquí una vecindad, un disco de un radio delta mayor que 0. Y mirando si la función, cualquiera que ella sea, si realmente tiende a un mismo valor L cuando me acerque a este valor. Acabamos de mostrar que por la tabla que no existe. Esa es una forma de verlo. El otro es por trayectorias. Entonces hacemos el cálculo para la recta y igual a 0. Para la recta y igual a 0, entonces tendremos el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? El y tiende a 0 pues ya no nos interesa. Y tiende a 0, nos quedaría x a la 4 sobre x a la 2. Construimos una función que se comporte exactamente igual, es decir, podemos simplificarlo, si queremos entenderlo de esa forma, y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. Si x tiende a 0, pues este límite se irá para 0. Ahora, ¿qué pasa por la recta x igual a 0? Pues análogamente, si x tiende a 0, pues nos queda que si x es igual a 0, nos queda que el límite cuando y tiende a 0 de menos 4y cuadrado, esto es 0, sobre 2y cuadrado. Construir una función que se comparte análogamente o simplificando, nos quedaría el límite cuando y tiende a 0 de
menos 2, haciendo la simplificación. Y ese límite da menos 2. Pero el límite, si existe, debe ser único. Y pues aquí vemos claramente que los límites son diferentes por dos trayectorias. Si los límites son diferentes, ya tenemos garantizado que el límite no existe. Bien, como siempre, dejamos una actividad para el visitante, pero previamente quiero mostrarles lo que está ocurriendo en la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, esta es la gráfica de la función que estamos analizando. Tenemos aquí entonces una trayectoria, miren aquí esta es la trayectoria que está marcada para nuestro x igual a 0, donde interseca, luego para nuestro y igual a 0, y noten que según como veamos, recuerden que debemos girar todo para ver todos los aspectos de la gráfica, por esta trayectoria me estoy acercando a 0. En 0, 0 la función no está definida, ¿sí? Miren que aquí le pedí que evaluara la función evaluada en 0, 0, pues obviamente no está definida. Eso por ese lado, pero si lo vemos desde la otra perspectiva, se está acercando a menos 2. ¿Sí? Miren que la gráfica es bastante engañosa. ¿Sí? Si yo ocultase este par de curvas, a solo ojo va a resultar supremamente difícil, si no imposible, decir cuál es el comportamiento del límite. Por eso el concepto de límite es tan difícil de abordar desde un punto de vista simplemente gráfico. Se necesitan elementos de análisis para poder hablar de él. Entonces, a continuación vamos a pasar a nuestra actividad para el visitante, para nuestro visitante. La idea es que lo puedan hacer, digamos, con una tabla de doble entrada o también desde el punto de vista de trayectorias. Entonces, ¿cuál es la idea? Determinar el límite cuando x tiende a 0, 0 de esta función, y cuadrado 0 cuadrado de x sobre x a la 4 más y a la 4. Deben llegar a que ese límite no existe. Aquí tenemos una representación hecha con un software un poco más poderoso que es Wolfram Alpha, porque al hacerlo en GeoGebra van a notar que no deja ver algunos aspectos interesantes. Esta es la gráfica y estas son los mapas de contorno de esta función. Bien, esta gráfica, como les digo, es realizada con Wolfram Alpha. Gracias por su visita y no olviden dejar sus comentarios. Gracias.